Esta noche es una noche perfecta para escuchar historias de fantasmas, relatos de miedo que desafían toda lógica. ¿Están listos y listas para adentrarse a este mundo? Bueno, mi nombre es Santiago, y comencemos con la primera historia que nos manda Javier desde Guadalajara, Jalisco, la cual la hace llamar La Procesión de los Muertos. Comencemos. Hola audiencia, mi nombre es Javier. Tengo 40 años y quiero contar la historia de mi abuelo Eduardo. Es algo que le ocurrió cuando era joven. Él siempre me decía que el mundo estaba lleno de cosas que no entendemos y que hay momentos en que los muertos caminan entre los vivos. Mi abuelo Eduardo vivía en un pequeño pueblo de Guadalajara llamado San Martín de Sula, por allá en 1985, apenas cuando el pueblo se estaba comenzando a poblar. Decidió independizarse de sus padres. Compró tierras alejadas de la zona habitada ya que ahí estaban más baratas, y con mucho esfuerzo construyó su casa, una pequeña cabaña de madera apenas iluminada con velas, ya que la luz aún no llegaba. Él no tenía lujo, solo lo indispensable: una mesa de madera rústica, una cama dura, algunas sillas, y un comal donde calentaba su café cada madrugada. Para ganarse la vida compró ganado y comenzó a trabajar con él. Criaba y ordeñaba sus vacas todos los días por ahí de las 3 de la mañana. Eso para vender la leche en el pueblo. Él era un hombre de rutina, disciplinado, y sin importar el clima, o el día o la fecha, siempre cumplía con su trabajo. Sin embargo, algo cambió el 2 de noviembre, el Día de Muertos aquí en México. Aquella madrugada, como de costumbre, despertó a las 2 de la mañana. Se levantó de su cama con pereza, encendió la leña y puso su pocillo de café a calentar. Se sentó a la mesa y desayunó un pan y algunos huevos que había preparado la noche anterior. A las 2:30 de la mañana salió al corral. La madrugada era fría, el aire cortaba la piel y el cielo estaba completamente despejado. El cielo completamente estrellado. No se escuchaba nada más que algunos grillos. También el sonido de sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. El corral estaba justo a un lado de una calle solitaria de tierra, sin casas, un camino desolado que rara vez alguien transitaba de madrugada. Mi abuelo se acercó al corral de las vacas y comenzó a ordeñarlas. Estaba concentrado en su trabajo cuando, de repente, escuchó algo. Eran susurros, muchas voces hablando al mismo tiempo, pero en un tono bajo. Era como si estuvieran rezando, decía mi abuelo. Mi abuelo se extrañó y se asomó hacia la calle, pero no vio nada. Regresó a su tarea, pero otra vez. Ni un segundo pasó cuando los susurros volvieron y ahora más nítidos y más cercanos, como si estuvieran en esa calle. Se asomó de nuevo y esta vez más alerta. Y fue aquí cuando vio algo. Hasta el fondo de la calle, emergidos desde la oscuridad, venía una procesión de personas. Eran muchas, al menos 100, todas vestidas con túnicas blancas radiantes, un brillo que mi abuelo decía que nunca había visto. Ellos avanzaban en fila con un andar rápido y silencioso. Cada uno sostenía una vela encendida entre sus manos. Mi abuelo no sintió nada. Pensó que era gente del pueblo haciendo algún ritual. Algunos caminaban en completo silencio, pero otros emitían un sonido extraño, un lamento largo y triste. El sonido era profundo, casi hipnótico, pero también inquietante. En ese momento que pasaron justo al frente de él, se dio cuenta de algo que casi le causa un infarto. Ninguno de ellos, ninguna de esas personas que caminaban por la calle, tocaba el suelo. Todos estaban flotando, avanzando a pocos centímetros de la tierra sin perturbarla, ni una sola piedra del camino. Al ver esto se quedó paralizado con la respiración entrecortada. Algunos de ellos giraban la cabeza y lo miraban. Sus rostros eran pálidos, inexpresivos,
y la luz de la vela proyectaba sombras extrañas en sus facciones. Cuenta mi abuelo que no se pudo mover hasta que todos los muertos pasaron por aquella calle. Cuando pudo moverse, tiró el balde de leche y corrió lo más rápido que pudo hasta su cabaña. Cerró la puerta con seguro y se pegó a la ventana, temblando de miedo. Desde ahí vio a la procesión seguir avanzando por aquella calle, perdiéndose entre la neblina del pueblo, hasta que se desaparecieron por completo. Al amanecer salió con miedo, pero la calle estaba vacía. No había rastros de la procesión, ni siquiera las huellas de alguien que hubiera pasado por ahí. Desde esa noche mi abuelo nunca volvió a salir de su casa cada 2 de noviembre. Siempre decía, nos contaba, que esa noche había visto las almas de los muertos caminar en ese pueblo. Yo crecí escuchando esta historia, y aunque algunos no la creían, yo sí, porque mi abuelo no era un hombre que inventara cosas, siempre tenía palabra de hombre. Es por esto que estoy convencido que cada día de muertos, mi abuelo regresa. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Emma. Tengo 17 años y vivo en una casa antigua en San Francisco, California. Siempre supe que había algo raro en este lugar, pero fue hasta hace algunos meses cuando todo se volvió realmente aterrador. Mi familia se mudó aquí hace 3 años. La casa está en la cima de una colina, con una vista impresionante de la ciudad, pero también con una sensación de aislamiento que se intensifica por las noches. El sótano siempre me dio mala espina, tal vez por ver tantas películas de terror. Desde el primer día que lo vi me dio miedo. Las paredes eran de piedra vieja y el suelo estaba lleno de grietas. Mi mamá decía que solo eran cosas mías, pero con el tiempo tuve razón. Los sucesos extraños se hicieron imposibles de ignorar. Todo comenzó con ruidos extraños debajo de la casa, las canicas en el sótano. No había noche que no se escuchara canicas rebotar abajo. Aquellos ruidos se intensificaron con el tiempo. Por las noches, cuando todos estaban en silencio, se comenzaban a escuchar golpes secos. Hasta llegó el punto en que se escuchaba como si alguien estuviera arrastrando muebles pesados abajo. A veces también habían pasos, no de una persona caminando, sino de alguien corriendo descalzo sobre el concreto. Una noche los ruidos eran tan fuertes que mi papá bajó al sótano. No sé qué lo motivó a hacerlo, pero agarró una linterna y me dijo que lo esperara arriba. Lo vi descender por las escaleras de madera, y en cuanto su pie tocó el último escalón, los ruidos dejaron de escucharse. Pasaron unos segundos en completo silencio, pero de pronto mi papá se asustó. Emma, me llamó con una voz temblorosa. Hay algo aquí. Quise preguntarle qué veía, pero en ese momento salió corriendo y cerró la puerta de golpe. Él tenía la cara pálida, su respiración era agitada. Me dijo con extrema precaución que nunca vuelva a bajar ahí. Me dijo con una firmeza que nunca antes la había escuchado. Le insistí hasta que finalmente me contó lo que vio. Me dijo que solo vio piernas, un par de piernas caminando solas en la oscuridad. No había torso, no había cabeza, solo las piernas moviendo los pies torpemente, como si trataran de acostumbrarse a caminar. Desde entonces sellamos la puerta del sótano con muebles pesados, pero los sonidos nunca se detuvieron. Unas semanas después de lo del sótano pasó algo aún más aterrador. Era de madrugada y me desperté con una necesidad urgente de ir al sanitario. El baño estaba en el segundo piso y su ventana da a un voladero, un barranco donde no hay casas ni calles. Entré, encendí la luz y me quedé mirando la ventana. Afuera todo estaba oscuro, pero me gustaba ver las estrellas. Me dispuse a lavarme las manos, y en el momento en que abrí la llave,
comencé a escuchar un silbido. Un silbido largo y profundo. Me quedé paralizada. Se escuchaba al lado de la ventana. Era imposible que alguien estuviera ahí afuera, no había balcón, solo el vacío del barranco. Con el corazón latiéndome en los oídos, levanté la vista hacia la ventana. Y entonces ahí estaba algo. Era un hombre parado en el aire, viéndome fijamente. Su piel estaba cuarteada, aún lo recuerdo perfectamente bien. Sus ojos eran negros y vacíos, y su boca era grande, como si la mandíbula se le hubiera roto. Grité del miedo y me caí al suelo, pero cuando volví a mirar aquella cosa ya no estaba. Pasé el resto de la noche en vela, temblando bajo las cobijas. Desde entonces los eventos paranormales se volvieron más constantes. A veces los espejos reflejan cosas que no están ahí. Otras veces hemos escuchado susurros en los pasillos. Sin embargo, una vez en plena madrugada, me desperté porque sentía que alguien me estaba viendo. Cuando giré la cabeza, vi una sombra negra de pie junto a mi cama. Aquella cosa no tenía rostro, pero sentía su mirada. No me atreví a moverme, solo cerré los ojos rezando. Cuando los volví a abrir, aquella cosa ya no estaba, pero la sensación de que algo me estaba observando nunca se fue. No sé qué es lo que habita en esta casa. No sé si son espíritus atrapados o algo mucho peor. Solo sé que cada noche, cuando apago la luz, siento que no estamos solos. Y lo peor de todo es que cada vez parecen estar más cerca. Espero pronto mandarles más actualizaciones, ya que ya no he visto nada más, ni yo ni mi familia. Solo los susurros, sonidos en el sótano y golpes. Estaré en contacto con ustedes. Buenas noches. Hola comunidad, mi nombre es Zulema. Tengo 20 años y quiero contarles algo que mi tío me relató hace algunos años. Esto ocurrió hace poco, en el 2017, cuando él trabajaba como velador en una escuelita de Chihuahua. Lo habían contratado porque el gobierno acababa de llevar computadoras nuevas y necesitaban a alguien que las cuidara en las noches. La escuelita no era muy grande, y lo curioso es que su puerta principal era solo rejas, lo que permitía ver todo desde afuera. Frente a la escuela no había casas ni calles transitadas, solo campos de maíz, que en esa época del año estaban cortos, dejando todo expuesto y desolado. Mi tío llevaba un mes trabajando ahí y nunca había experimentado nada fuera de lo común. Hasta aquella noche. Él nos relataba que eran las 3 de la mañana cuando se despertó con urgencia al sanitario. El sanitario estaba en la explanada del patio de la escuela. Se puso sus botas, tomó su linterna y salió al frío de la madrugada. El viento soplaba fuerte y era helado. Llegó mi tío a los baños, prendió la luz y mientras estaba haciendo sus cosas, escuchó algo extraño. Era el galopar de un caballo, uno muy grande. No era un galope tranquilo, sino rápido, fuerte, como si alguien estuviera corriendo con urgencia. Junto con el sonido de los cascos se escuchaba otra cosa aún más extraña: el tintineo de pequeñas cadenas. Mi tío se quedó inmóvil. En el pueblo ya no se veían caballos, tal vez uno que otro en las orillas, pero jamás corriendo en plena madrugada y a esa velocidad. Lo más raro es que no se alejaba. Parecía estar dando vueltas por la misma calle, una y otra vez. Intrigado, terminó de hacer lo suyo y salió de los baños. Se asomó entre las rejas de la escuela para ver qué estaba pasando. Tal vez algún viejito borracho. Pero no. A lo lejos, en la calle polvorienta, una silueta se veía. Era un caballo negro, enorme, fuerte, el tamaño quizá el doble de uno normal. Aquel jinete lo hacía correr con una velocidad descomunal.
Encima de él estaba el jinete con ropas oscuras, inclinado hacia adelante como si estuviera en una carrera. Mi tío lo observó por algunos segundos tratando de entender qué estaba haciendo aquel hombre. Sin embargo, cuando vino de regreso aquel caballo, se dio cuenta de algo imposible. Aquel jinete que montaba ese caballo no tenía cabeza. Era solo un cuerpo montado sobre el animal, moviéndose con naturalidad como si pudiera ver el camino sin necesidad de ojos. Cuando aquel jinete le pasó por enfrente de él, mi tío sintió como el miedo lo paralizaba. Pero él no pudo apartar la vista de aquel hombre o de aquella cosa. Cuando llegó al otro extremo de la calle, el caballo frenó de golpe, levantando polvo, y sin pausa, dio media vuelta otra vez y comenzó a correr de regreso. Mi tío narraba que sentía cómo el suelo temblaba con cada galope que aquel caballo daba. La polvadera se levantaba tras el caballo y el sonido de las cadenas se hacía más fuerte. Y entonces, otra vez pasó justo al frente de él. Pero lo peor vino en ese momento. Escuchó una voz gruesa, profunda, sacada del mismísimo infierno. Pero no era del jinete, era del caballo. «Vamos, más rápido», decía. Al ver esto, mi tío casi se desmaya del terror. ¿Cómo era posible que aquel caballo hablara? Su voz, aquella voz era gutural, oscura, espantosa. Aquel jinete sin cabeza siguió de largo y mi tío pensó que todo había terminado. Pero no fue así. Aquel caballo volvió a frenar al final de la calle, y luego otra vez dio la vuelta y regresó corriendo. Pasó varias veces, 5 o 6. Mi tío seguía sin poder moverse, con el cuerpo completamente paralizado por el miedo. Cada vez que el caballo pasaba, la voz infernal volvía a sonar, hasta que finalmente el jinete sin cabeza se perdió en la oscuridad. Después del encuentro, mi tío no renunció, necesitaba el trabajo y el sueldo era bueno. Pero después de esa noche, nunca más volvió a asomarse cuando escuchaba el galope de un caballo. El jinete no aparecía siempre, pero cada 6 meses su paso resonaba en las calles vacías solo una vez. Los vecinos ya estaban acostumbrados a escuchar este tipo de fenómenos paranormales y nunca salían. Esta fue la historia de mi tío. Espero que puedan dormir bien esta noche. Y si escuchan algún galope de un caballo en la madrugada, nunca salgan. Audiencia, ¿qué les parecieron estas 2 historias? ¿Creen que el caballo hablaba o era el ente que lo montaba? ¿Qué opinan? Déjamelo saber en los comentarios. Y antes de pasar al siguiente relato, deja tu like y comparte el video con algún amigo. Ahora sí, sin más interrupciones, sigamos con la siguiente historia. Tal vez esta historia sea algo tonta, ya que involucra mis sentimientos, pero es de fantasmas. Me llamo José, tengo 30 años y lo que voy a contarles me pasó en el 2020. Esto me ocurrió después de una fiesta que terminó de una forma que jamás imaginé. Aquella noche me puse mal por el alcohol. Perdí mi celular y mi dinero. No tenía forma de pedir un taxi ni llamar a alguien, o ni siquiera pagar. La única opción era caminar hasta mi casa, un trayecto de 30 o 40 minutos por calles solitarias. No me preocupaba demasiado. El alcohol me hacía valiente. Además, siempre había querido disfrutar caminar de noche, cuando el mundo parece más tranquilo y misterioso. Tomé mi chamarra, me la puse y comencé a correr primero, y después comencé a caminar. Tal vez habían pasado unos 10 minutos cuando, de repente, una mujer apareció en la acera contraria. Ella era delgada, de piel clara y cabello largo castaño. Vestía una minifalda roja, unos tacones elegantes y un abrigo café que le llegaba hasta las rodillas. La luz de un poste parpadeante la iluminó justo cuando cruzó la calle hacia mí. «Disculpa», dijo con una voz dulce.
Puedo caminar contigo. Me da miedo estar sola a estas horas. Me sorprendió su repentina aparición. Según yo, no había visto a nadie en la calle, pero no pude evitar sonreírle. Le dije que no había problema. Había algo en su mirada, en su forma de hablar que me atrapó de inmediato. Parecía también sacada de otra época, con una elegancia y un misterio que no eran comunes. Mientras caminábamos comenzamos a hablar. Su nombre era Micaela. Estuvimos hablando de todo. Ella notó que estaba algo tomado y me hacía algunas bromas sobre eso. Pasamos a un tema laboral y yo le pregunté. Le dije que a qué se dedicaba. Me dijo que era mecanógrafa. Respondió eso con una gran sonrisa. ¿Mecanógrafa? ¿Todavía se usa eso?, le dije. Pero ella me dijo que siempre había usado máquinas de escribir. Yo le dije que por qué no usaba una laptop. Era mejor, más rápida y menos pesada. Ella se quedó en silencio por un momento y luego se rió suavemente y me dijo, no sé qué es eso. Pensé que estaba bromeando, así que decidí seguir la charla sin insistir. Micaela era encantadora, con una risa contagiosa y una voz cálida. Me sentía extrañado, pero a la vez increíblemente a gusto con ella. La plática se volvió lo mejor de la noche. Ella era ocurrente y me hacía reír. Le pregunté que cuántos años tenía también. 27, me dijo. Sin dudarlo, le pregunté que en qué año había nacido. 1950. Esa fue su respuesta. Me detuve en seco. Hice la cuenta en mi cabeza y si había nacido en 1950, en el 2020 debería tener 70 años, no 27. Me reí esperando que ella hiciera lo mismo, pero su expresión era completamente seria. Te lo juro, nací en 1950, me dijo. Un escalofrío me recorrió la espalda, no parecía estar mintiendo. Pero no quería que aquel momento se arruinara. Así que en lugar de insistir, le sonreí y seguimos caminando. Obviamente estaba mintiendo. Llegamos a un puente de metal que cruzaba un canal de aguas negras. El aire se volvió frío y húmedo. Mika se abrazó más con su abrigo y me miró con una expresión vulnerable. Hace frío, susurró. Sin pensarlo 2 veces me quité mi chamarra y la coloqué sobre sus hombros. Le dije que no se preocupara por mí. Su sonrisa fue la más hermosa que había visto toda la noche. Caminamos despacio sobre aquel puente ya que no había tanta iluminación. El sonido de sus tacones se escuchaban por aquel puente de metal. Cuando ya no había tanta iluminación, saqué mi celular para alumbrar bien el camino y le dije, ponte atrás de mí y pisa donde yo piso. No quiero que te resbales. Le tomé la mano, pero ahí noté algo. Ella estaba helada. Era como si hubiera tocado un pedazo de hielo. Así puedo describirlo. Comenzamos a caminar, pero poco a poco escuché cómo sus pasos se hacían cada vez más lentos, hasta que se detuvieron por completo. En ese mismo momento sentí cómo soltó mi mano. Volteé de inmediato pensando que algo le había molestado. Volteé iluminando con mi celular, pero Micaela ya no estaba. El puente estaba vacío. Miré hacia el canal pensando lo peor, pero no había nadie. Era como si nunca hubiera existido. «Micaela», grité en la oscuridad, pero no hubo respuesta. No salí corriendo. Mi mente estaba demasiado confundida para reaccionar. Seguí mi camino con una sensación de pérdida inexplicable. Pensé que tal vez el alcohol me había hecho alucinar o tal vez la soledad del camino o el miedo. Pasaron semanas sin que pudiera dejar de pensar en Mika. La forma que hablaba, su sonrisa, la calidez de su voz. Era imposible olvidar a alguien así. Esto se lo conté a mis amigos más cercanos, esperando que se burlaran de mí,
y dijeran que fue el alcohol. Pero en lugar de eso, uno de ellos me dijo algo. Tal vez era un alma en pena. Caminaste a un lado de un fantasma. La idea no me dejó dormir. Yo no creía en eso. Tal vez había otra explicación. Pero lo que pasó era inexplicable, ¿verdad? Así que decidí volver junto con mis amigos por todo el camino que recorrí esa madrugada, pero ahora de día. Caminamos mucho, y sin embargo esta vez noté algo que no había visto aquella noche. Al llegar al canal, a la derecha del camino, casi pegado al puente, había una pequeña capillita de concreto vieja y desgastada. Mi amigo la había encontrado. Y ahí, justo en las paredes, leyó algo. Había un nombre escrito, Micaela, y sus apellidos, 1950, 1977. Me quedé helado. ¿Qué significaba esto? Ella sí existió, pero ya estaba muerta. Ella sí estuvo aquí. Durante varias semanas estuvimos investigando más aquel puente, pero en internet no se encontró nada. Sin embargo, con algunos abuelitos que estaban por aquellas calles nos enteramos de algo. Uno de ellos nos dijo que varias personas habían caído ahí, al canal, pues antiguamente el puente no estaba del todo firme, y para cruzar tenía que tener extrema precaución las personas. Pero muchos y muchas no lo lograron. Esto me llevó a pensar que quizá Micaela, aquella alma en pena con la que caminé esa noche, en los 70 cayó al canal de aguas negras. Y quizá su alma aún sigue entre nosotros, acompañando a aquellas personas que caminan por donde ella caminó. Ella no me dio miedo, y ahora creo que tal vez algunos fantasmas no son tan aterradores. Espero que no haya sido cursi mi relato. Esto es todo, audiencia. Buenas noches.